El tiempo profundo es una escala que nuestra mente, acostumbrada a contar en décadas o a lo sumo en siglos, apenas logra procesar. Para comprender la verdadera magnitud de la historia de la vida, a veces debemos cerrar los ojos y viajar a través de los glaciares. Imaginad un mundo retrocediendo no miles, sino 2,5 millones de años atrás. El globo terráqueo está inmenso en la época del Pleistoceno. La temperatura global se desploma y vastas extensiones de bosque denso dan paso a inabarcables estepas heladas y sabanas arbustivas. En este teatro implacable, la fauna no solo creció, se volvió titánica. Y para cazar gigantes, la evolución forjó al asesino perfecto, una obra maestra de biomecánica diseñada única y exclusivamente para el asedio. Hoy vamos a desenterrar los huesos, los ecosistemas y los últimos días del depredador más emblemático de la Edad de Hielo. Hoy vamos a hablar de los monarcas del frío, la saga del Esmilodón y el ocaso de los gigantes. De la placa base al nido en la rama, buscamos la huella, la luz y el motor. Iñaki nos cuenta, la ciencia nos llama, uniendo el silicio con todo el color. Es el píxel del bosque, el bit natural, donde el cable se enreda en el matorral. Ceros y unos en el manantial, tecnología y vida en un mismo canal. Debo confesaros algo antes de adentrarnos en la espesura de este relato. Quienes me conocéis sabéis que disfruto enormemente observando aves en el campo, que la fotografía de naturaleza me apasiona y que puedo hablar bastante tiempo sobre informática y bases de datos. Pero si hay una criatura en todo el vasto y laberíntico registro fósil de la Tierra que captura mi imaginación de una forma casi obsesiva, es justo esta, el esmilodón. Este animal es sin lugar a dudas mi felino favorito, mi fascinación absoluta. Recuerdo perfectamente la primera vez que tuve la oportunidad de sostener en las manos una réplica exacta a escala real de un cráneo de Smilodon populator. El peso del hueso, la ridícula apertura de las mandíbulas y la fría envergadura de esos caninos de casi 30 centímetros me hicieron comprender al instante que no estaba ante un simple animal extinto, sino ante el epítome del diseño llevado al límite. Es una apuesta evolutiva a todo o nada que me resulta científicamente hipnótica. A menudo la cultura popular agrupa a esta bestia bajo el término genérico, también inexacto, de tigre de dientes de sable. Sin embargo, la paleontología nos exige mayor rigor. Si miramos el árbol genealógico del Esmilodón, no era un tigre, ni tampoco era un león, ni tampoco compartía un antepasado reciente con nuestras mascotas. Pertenecía a una subfamilia felina completamente extinta, y esa subfamilia eran los Macaírodóntinos. Todo comenzó a principios del Pleistoceno con el Smilodon gracilis, que vivía en Norteamérica, una versión primigenia de unos 100 kilos. Pero a medida que la temperatura global bajaba y las presas herbívoras aumentaban de tamaño, el linaje se hipertrofió en paralelo. Surgió así el Smilodon fatalis, una bestia imponente de hasta 280 kilos que dominó las llanuras de Norteamérica. Y finalmente, cuando el Istmo de Panamá emergió de los mares conectados de América, este linaje cruzó hacia el sur, encontrando un continente aislado y repleto de herbívoros colosales. Allí mutó, y mutó en el terror absoluto, el Smilodon populator. Un macho adulto medía más de 1,20 m de altura a la cruz y pesaba pues casi 500 kilos de puro músculo denso.
Tenía el tonelaje de un oso pardo, pero iba empaquetado en la anatomía de un felino letal. Para entender a este animal debemos desterrar la imagen del gran felino corriendo a toda velocidad por la sabana. A diferencia de lo que muestran algunas películas o algunos documentales, los esmilodones no vivían permanentemente rodeados de glaciares o en el medio de tormentas de nieve árticas. Eran depredadores de emboscada extrema que necesitaban cobertura absoluta. En Norteamérica, el Smilodon fatalis prosperó en los chaparrales californianos, en bosques de pinos abiertos y en las inmensas llanuras con vegetación arbustiva. Ellos evitaban las tundras más extremas porque la nieve profunda era una desventaja letal para su complexión pesada y paticorta. En Sudamérica, el colosal Smilodon populator reinó sobre las vastas pampas y los ecosistemas de mosaico. Llanuras abiertas, ricas en pastos para la megafauna, pero siempre intrincadas con bosques de galería, densos cañaverales junto a los ríos y matorrales impenetrables. Esos parches de vegetación oscura eran su sala de espera. Al no estar diseñados para la persecución sostenida, usaban la maleza para acercarse de forma sigilosa a escasos metros de su gigantesco objetivo antes de estallar o de atacar. Y cuando ese estallido se producía, cuando el ataque se producía, la estrategia física era diametralmente opuesta a la de los grandes felinos actuales. El Smilodon era un luchador como un luchador grecorromano. Si analizamos sus huesos, concretamente la densidad cortical de su húmero y su fémur, descubrimos que estaban engrosados de una forma antinatural, diseñados para soportar fuerzas de torsión brutales. Poseía unos hombros, un pecho y unas patas delanteras tan masivamente musculados que funcionaban como arietes de asedio. Además, sus patas delanteras estaban rematadas por un espolón o un falso pulgar, equipado con una garra curva y masiva. Su objetivo jamás era abalanzarse y morder a la carrera, como lo hacen los felinos actuales. Su técnica consistía en saltar con su casi media tonelada de peso, clavar esas garras como anclas de acero en la dura piel del herbívoro y usar su fuerza bruta como un tren para arrastrar a la gigantesca presa hacia el suelo. La inmovilizaba por aplastamiento. Y ahí, solo cuando el mastodonte o el perezoso gigante estaban clavados contra la tierra e incapaces de sacudirse, entraba en juego mi parte favorita de su anatomía, que es la mordedura letal. El cráneo del Smilodon es una paradoja biomecánica. Su fuerza de mordida era sorprendentemente débil. Según los cálculos del coeficiente de fuerza de mordida, el BFQ, un Smilodon mordía con apenas un tercio de la fuerza con la que lo hace un jaguar moderno. Si intentara triturar el hueso del fémur de un ciervo, se le partiría la mandíbula. Pero esto no era un error de diseño, era una adaptación necesaria para su armamento principal. Su maxilar inferior podía dislocarse y abrirse a unos inverosímiles 120 grados. Esta apertura monstruosa permitía que sus letales dagas superiores, de casi 30 centímetros de largo, tuvieran espacio para penetrar sin chocar con la mandíbula de abajo. No mordía cerrando la boca para asfixiar, simplemente daba un tajo limpio hacia abajo, impulsado por unos músculos del cuello que eran colosales, los músculos cleidomastoideos que actuaban como un martillo neumático. Los colmillos no eran cónicos, sino aplanados lateralmente y finalmente aserrados en su borde, exactamente igual que un cuchillo de trinchar carne. Al penetrar en la garganta expuesta de la presa que estaba inmovilizada, estas dagas seccionaban limpiamente la vena yugular, la arteria carótida o la tráquea. Era una muerte clínica, provocando un shock masivo, ¿no?, en cuestión de segundos. Sin embargo, era un armamento
hiperespecializado y terriblemente frágil. Si el esmilodón fallaba en el cálculo, si la presa lograba sacudirse violentamente o si el colmillo golpeaba una costilla, el sable de marfil se partía de raíz, condenando al felino a una lenta muerte por inanición al perder su única herramienta de caza. Pero cuando la maquinaria funcionaba, se alimentaba de auténticos monstruos. En el norte, el Smilodon fatalis derribaba jóvenes de mastodonte americano, bisonte de cuernos inmensos y grandes caballos salvajes. En Sudamérica, el Smilodon populator cazaba al toxodón, que era una bestia anfibia parecida a un rinoceronte, a la extraña Macrauchenia y a su trofeo supremo, los formidables perezosos terrestres gigantes como el Megatherium o el Milodón, que eran criaturas que erguidas superaban los 4 metros de altura y estaban dotadas de una piel bastante reforzada con nódulos óseos llamados osteodermos. Cazar presas de este calibre no solo requería fuerza, sino también audacia y muy probablemente trabajo en equipo. Gracias a los cientos de fósiles hallados en los pozos de alquitrán del rancho de Brea, ¿no?, en California, donde jaurías enteras acudían atraídas por los gritos de los herbívoros atrapados en la brea, y además al quedar atrapados en la brea y ellos venir, ellos mismos también quedaban sepultados. Por eso sabemos que no eran asesinos solitarios. En esas colecciones óseas abundan cráneos y patas con signos de fracturas curadas, artritis severa e infecciones óseas que eran crónicas y se habían superado. Un depredador ápice con la pelvis rota o una mandíbula dislocada no sobrevive ni un mes en la naturaleza a menos que viva en una manada fuertemente estructurada. Se protegían mutuamente de la feroz competencia de otros monstruos de la época. Pues monstruos como los inmensos lobos terribles o el gigantesco oso de rostro corto. Detrás de esos terroríficos colmillos, en el fondo, latía una cohesión social bastante asombrosa. Entonces, ¿cómo es posible que el depredador más perfecto, más letal y social de las Américas desapareciera por completo del mapa? La extinción del esmilodón, ocurrida hace apenas unos 10.000 años, no fue el resultado de una derrota en combate singular, sino un jaque mate orquestado por el tiempo y la propia inflexibilidad de su genoma. Al final del Pleistoceno, el clima global experimentó un cambio abrupto, un calentamiento que fue rápido y que alteró dramáticamente la botánica del planeta. Las vastas estepas y las pampas en mosaico, ricas en pastos duros que sostenían a la megafauna, fueron poco a poco reemplazadas por ecosistemas más áridos o en algunas zonas por selvas excesivamente densas. A esto se sumó un factor crítico e impredecible: la llegada de los seres humanos al continente americano. Tribus de cazadores-recolectores que iban armados con lanzas, con fuego y una insuperable inteligencia táctica. Ellos comenzaron a cazar a los mismos herbívoros colosales de los que dependía nuestro felino. Ante la rápida desaparición de los gigantes lentos, el esmilodón se encontró atrapado en un callejón que no tenía ninguna salida evolutiva. Su anatomía, que era hiperespecializada, esa misma maravilla de la bioingeniería que a mí me fascina y que le había garantizado el trono, fue su sentencia de muerte. Los análisis isotópicos de los últimos fósiles demuestran que intentaron aferrarse a sus presas forestales hasta el amargo final. En lugar de adaptarse a cazar en llanuras abiertas, un animal de casi 500 kilos diseñado para la emboscada pesada y la inmovilización no podía competir persiguiendo a ciervos ligeros y asustadizos. Además, usar colmillos de 30 centímetros contra presas pequeñas y además presas delgadas era inútil y altamente peligroso.
ya que las dagas se rompían fácilmente en peleas menores. La tasa de reproducción cayó en picado. Poco a poco, manada a manada, el rey se quedó sin aliento. El gran asediador fue asediado por el hambre hasta que sus rugidos se apagaron para siempre bajo el nuevo sol del Holoceno. Llegamos así al final de nuestra expedición a este tiempo profundo. Hemos desenmascarado al verdadero Esmilodón, un milagro de la biomecánica y mi fascinación personal, demostrando que la especialización extrema te garantiza el trono, pero también te firma la sentencia cuando las reglas del ecosistema cambian. Gracias por prestarme vuestro tiempo y vuestra curiosidad para revivir a estos gigantes. Cuidaos muchísimo, defender siempre nuestra frágil biodiversidad y nos escuchamos muy pronto en el próximo Píxel. El bosque te observa, el píxel se apaga, pero la aventura no tiene final. Guarda la copia, que nada se deshaga. Nos vemos muy pronto en el mundo real.